Vamos a resolver la actividad 11B del trabajo práctico número 4. Teniendo el polinomio t de x igual a x cuadrado más 3x menos 2x a la quinta menos 9x a la cuarta menos 9x al cubo, la pregunta es, ¿puede usarse el teorema de Gauss para calcular las raíces? Y la segundo inciso, escriba la factorización de dicho polinomio. Para contestar la primera pregunta, tenemos que ver qué nos propone el teorema de Gauss. El enunciado dice, sea un polinomio p con coeficientes enteros, si p tiene una raíz racional de la forma x igual a u sobre b, donde u y b van a ser números coprimos no nulos, entonces el valor u de esa raíz lo voy a poder encontrar entre los divisores enteros del término independiente y el valor b lo voy a poder encontrar entre los divisores enteros del coeficiente principal. ¿Para qué nos sirve este teorema? Cuando nos proponen un enunciado factorizar un polinomio y no nos dan como dato ninguna raíz, este teorema nos permite intentar buscar posibles candidatos a ser raíces entre ese cociente entre divisores del término independiente y del coeficiente principal. Si observamos el polinomio que nos dieron, lo que nos conviene primero es ordenarlo en forma decreciente teniendo en cuenta los exponentes. Por lo tanto, el polinomio t quedará menos 2x a la quinta menos 9x a la cuarta menos 9x al cubo más x al cuadrado más 3x. Lo que nos conviene ahora es observar, y en todos los términos tenemos x, por lo tanto podríamos sacar un factor común x. Y como además el coeficiente principal es un número negativo, para no trabajar con el resto del polinomio con coeficiente principal negativo, vamos a sacar factor común menos x, con lo cual nos va a quedar el polinomio que tenemos en el penúltimo paso, de manera tal que a 2x a la cuarta más 9x al cubo más 9x cuadrado menos x menos 3 es el que nosotros vamos a llamar como f de x. ¿Es posible usar el teorema de Gauss? Esa es nuestra primera pregunta. Sí, efectivamente, pues como no conocemos más que la raíz x igual a 0, de la cual se obtiene a partir del primer factor común escrito, el segundo factor no nos da la pauta de qué raíces tiene ese polinomio, no están a simple vista. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema? Tenemos que buscar las posibles raíces de ese polinomio, si las tuviera enteras, entre el cociente entre los divisores del término independiente, que en nuestro ejemplo, en el polinomio f, sería 3, y el coeficiente principal, que en nuestro ejemplo serían el número 2. Por lo tanto, los divisores de 3 enteros, se refiere, son el 1, el menos 1, el 3 y el menos 3. A esos son los que generalmente vamos a denominar con la letra U. Y los divisores del 2, que serían los divisores del coeficiente principal, son el 1, menos 1, el 2 y el menos 2. En general son los que vamos a denominar con la letra B. Por lo tanto, vamos a buscar posibles raíces del polinomio entre todas las fracciones que se puedan armar con numerador u y denominador b. ¿Cómo vamos a armar las posibles candidatas a ser raíces del polinomio? Tomando las distintas fracciones, como habíamos dicho, entre todos los divisores del término independiente, dividido todos los divisores posibles del coeficiente principal, que habíamos llamado u y b. En primera oportunidad pensamos en todas las posibilidades que hay en tomar todos los divisores del 3
3 menos 3 dividido todos los divisores del 1, 1 y menos 1. De todos estos casos posibles nos quedan 3 y menos 3 porque cualquiera de ellas operadas nos quedan simplificados esos dos números. Lo mismo pasará con el segundo grupo. De estas nos quedan para analizar el 3 medios y el menos 3 medios. Lo mismo para cuando jugamos con el 1 y el menos 1. De estas nos quedan el 1 y el menos 1. Y la otra posibilidad es cuando trabajamos con el 1 y el 2, con los signos posibles, con los cuales nos va a quedar para analizar un medio y menos un medio. De todas las candidatas que vimos hasta recién, tenemos que decidir cuáles efectivamente van a ser raíces. Y para eso aplicamos el teorema del resto, que no es otra cosa que sustituir cada una de estas candidatas en la incógnita del polinomio y ver si el resultado daba 0. Este resultado 0, según la teoría de polinomios número 4, se puede ver que si el resultado es 0, como ese daría el resto de la división, podríamos asegurar que el valor reemplazado en la incógnita es una raíz de ese polinomio. Se hacen cada uno de las cuentas de esos ejercicios combinados y podemos apreciar que el x igual a menos 1, la segunda operación, nos muestra que efectivamente menos 1 es una raíz. Lo mismo ocurre con el x igual a menos 3 en el cuarto renglón. Lo mismo ocurre con el x igual a un medio en el penúltimo renglón. En este cuadro podemos tener un resumen de las que ya son raíces del polinomio t original, el menos 1, el menos 3, el 1 medio, y el 0, que era la raíz del primer factor que habíamos sacado como factor común. Pero, por lo tanto, la factorización hasta el momento podríamos expresarla usando el teorema del factor, conociendo la raíz. Según ese teorema se puede armar el factor correspondiente, es decir, que si la raíz es menos 1, el factor es x menos 1, por lo tanto quedará x más 1. Si la raíz es menos 3, el factor será x menos 3. Y lo mismo con la raíz 1 medio, x menos 1 medio. Cuando la raíz es 0, el factor podríamos escribirlo x menos 0 o simplemente x. Por lo tanto, en este caso estamos viendo que el polinomio original es un polinomio de grado 5 y nosotros estamos teniendo 4 raíces. Como habíamos visto, tenemos que deducir cuáles de estas raíces tienen multiplicidad 2. Lo que vamos a probar es si menos 1 es una raíz que tiene esa multiplicidad. Para eso vamos a dividir el polinomio dado por el polinomio x más 1, que sería si elijo ver si menos 1 es una raíz. Vamos a aplicar la regla de Ruffini, que pueden ver el desarrollo y la explicación en la teoría de polinomios 4. Lo que hacíamos era tomar los coeficientes del polinomio original y hemos sacado el factor común, el signo menos, para trabajar con el coeficiente principal, un número positivo. Copiamos 2, 9, 9, menos 1 y menos 3. A la izquierda de la línea vertical colocamos el menos 1, que es la raíz de la cual tenemos que analizar, y en dirección a la flecha roja se multiplica menos 1 por 2 y el resultado
lo colocamos en la dirección que indica la flecha amarilla. En forma vertical sumamos el 9 con el menos 2, que nos daría 7, y ahora reiteramos el procedimiento multiplicando el menos 1, que es la raíz de nuestro polinomio, por ese número 7, y lo colocamos debajo del segundo 9 para sumar en forma vertical. Nos queda menos 2. Reiteramos nuevamente, menos 1 por 2 nos queda como resultado menos 2, que lo colocamos debajo del menos 1, y al sumar en forma vertical nos queda menos 3. Volvemos a multiplicar por el menos 1, que es nuestra raíz, multiplicamos por menos 3 y el resultado, ese número 3, lo colocamos debajo del número 3 de la última columna. Cuando operamos, el resultado nos queda 0, con lo cual nos da la pauta de que menos 1 efectivamente es una raíz. Ya lo teníamos comprobado de todas maneras. Lo interesante acá es ver si vuelvo a reiterar la raíz menos 1, me vuelve a quedar resto 0. ¿Qué hacemos? Planteamos una segunda tabla de la regla de Ruffini, de donde sacamos los coeficientes. Se obtienen de los números del último renglón de la tabla primera: 2, 7, menos 2, menos 3. Aplicamos nuevamente la regla de Ruffini con la raíz de nuevo menos 1 y observamos que en el último renglón de la última columna el resultado nos da 0. Esto nos está indicando que es el resto de esa nueva división. Significa que menos 1 también es otra raíz de ese polinomio, con lo cual comprobamos que menos 1 es una raíz doble. Con este cálculo que hemos hecho podemos apreciar que el x igual a menos 1 es una raíz de multiplicidad 2. Esto podríamos haberlo probado con cualquier otra raíz. Lo que debemos ver que en el segundo paso, al aplicar Ruffini, el resto debe dar de nuevo igual a 0. Esto ocurre solo en este caso con la raíz igual a menos 1. Por lo tanto, el resumen de raíces son el 0, el menos 1, el menos 1, menos 3 y un medio, como lo mostramos en este cuadro. Y a partir de la raíz, según el teorema del factor, podemos armar los factores respectivos. De la raíz 0 es x menos 0 o simplemente x. De menos 1 es x más 1. De menos 1 de nuevo es x más 1. De menos 3 es x más 3. Y de un medio es x menos un medio. Entonces la factorización completa del polinomio será t de x igual a menos 2, porque eso es el coeficiente principal, el menos porque era el menos que ya lo habíamos sacado como factor común, y nos queda el producto de cada uno de los factores que tenemos en la segunda columna de la tabla. Ahora, como x más 1 por x más 1 es una multiplicación con la misma base, nos podemos expresarlo como x más 1 al cuadrado. Lo que tenemos en el último renglón es la factorización completa del polinomio t dado.